engañado por la persona más dulce que he conocido. La conocí cuando ella tenía 18 años, yo acababa de cumplir 21. Fue una especie de amor instantáneo que se sintió increíblemente bien por todas las razones correctas. Nos dijimos que nos amábamos después de solo 2 semanas. Poco después de conocernos, tuve que mudarme a Nueva York cuando me graduaba y comenzaba mi carrera. La larga distancia nunca fue un problema para nosotros, nos veíamos al menos una vez al mes y, dado el virus, pudimos pasar mucho tiempo juntos. Ella se convirtió en mi ser humano a quien cuidar, un recordatorio de por qué trabajo muchas horas y mi respuesta a la pregunta, ¿cuál es el punto? Llamémosla B de ahora en adelante. B siempre luchó con episodios depresivos, muchos de ellos centrados en problemas con amigos y traumas pasados, pero algunos de ellos desde adentro y no siempre podían explicarse. B había comenzado la escuela en 2019, por lo que el virus iniciaba, junto con las reglas de seguridad draconianas de su escuela, esencialmente le quitó su experiencia universitaria. Siempre luchó con el concepto de perderse algo, síntoma de una generación que veía demasiados programas de televisión sobre la edad adulta joven. Ella luchó con quién era y creía que, dado que sus amigos tenían estilos de vestir tan austeros, cortes de pelo atrevidos y tatuajes, que ella carecía de la profundidad personal de quienes la rodeaban. No era cierto en absoluto, pero era algo en lo que se quedó atrapada. Ahora parece probable que sea bipolar. Avanzamos rápidamente unos 2 años en nuestra relación, y finalmente me estoy mudando de regreso al área en la que fuimos a la universidad para trabajar. Estoy más que eufórico, porque finalmente puedo estar cerca de la persona que pensé que sería mía para siempre. Inicialmente, para ahorrar algo de dinero, pensé que era una buena idea vivir con mis padres. Sin embargo, la realidad de hacer eso era básicamente convertirme en una persona de las cavernas. Me quedaba en casa todo el día, no me afeitaba, perdí mi ambición profesional y obtuve grasa. Esto fue alrededor del momento en que comenzó la infidelidad, pero desafortunadamente, no lo supe hasta bastante tiempo después. B comenzó a expresar cierto descontento con el estado de nuestra relación alrededor de octubre de 2021. Dijo que necesitaba espacio para pasar más tiempo con sus amigos y que estaba demasiado estresada con la escuela para conservar su trabajo. Entendiendo las dificultades de hacer su carrera, y 1, acepté comenzar a pagar sus gastos de manutención, y 2, para que no tuviera que conducir más hasta mis padres, conseguir un apartamento de $3,500 mes en la ciudad cercana después de Navidad. Le dije que después de las vacaciones de Navidad, las cosas mejorarían, solo necesitaba dejar de fumar marihuana, recuperar mi ambición y mudarme a la ciudad para que pudiéramos hacer cosas divertidas nuevamente. Después de las vacaciones de Navidad, cuando B se levantó, la sorprendí con un viaje muy agradable al Caribe para las vacaciones de primavera. Le dije que planeaba cumplir todas mis promesas y mejorar. Quería conservarla sin importar que, sin embargo, noté algunos cambios de comportamiento extraños en su actitud y comencé a sospechar que algo estaba sucediendo. Los signos son siempre locos y obvios retrospectivamente, pero nunca algo que quieras creer, así que no lo hagas. En cambio los ignoras. Siempre nos llamábamos antes de acostarnos, pero en esta época, B solo sería un fantasma en noches aleatorias. Me envió un mensaje de texto temprano a la mañana siguiente: lo siento, me quedé dormido estudiando, o lo siento, mi teléfono murió. Ella saldría y no me enviaría un mensaje de texto diciendo que llegó bien a casa, o enviaría los habituales mensajes de texto tontos y borrachos. Había venido una noche después de haber estado fuera y el fondo de su pantalla de bloqueo ya no era una foto mía. El período intermitente entre el comienzo de su semestre de primavera y las vacaciones de primavera era que yo intentaba hacer que las cosas volvieran a nuestra antigua relación: almuerzos y cenas divertidos, probar nuevas experiencias, ir de compras, mientras intentaba ignorar todo lo anterior y no ser sospechoso. Sin embargo, hubo una noche en la que tuve un ataque de pánico total mientras ella estaba en un concierto. Le envié un mensaje de texto a las 8 p.m., no escuché nada hasta las 10, cuando dijo que estaba en camino, y no llegó hasta las 12 m. El lugar del concierto estaba a 10 minutos. Ella, hasta el día de hoy, jura que no pasó nada esa noche específica. También me prometió esa noche que nunca había pasado nada. Así que hacemos este viaje juntos, finales de marzo,
y es realmente uno de los mejores momentos que he tenido. Nos reconectamos románticamente, sexualmente y nos alineamos en lo que queremos del mundo. Pero, en la última noche, descubrí algunas publicaciones de Reddit bastante inquietantes que ella publicó. No digo que debería haber hecho esto, pero esto me llevó a revisar su teléfono. Me di cuenta de los correos electrónicos que ella descargó Tinder varias veces desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022. La despierto frenéticamente y empiezo a preguntar qué diablos está pasando. Sollozando y rogando, me promete que nunca me ha engañado y que quiere pasar el resto de su vida conmigo. Le pido que jure por la vida de su familia y lo hace. Conociéndola, lo dejé ahí, no pensé que tuviera la capacidad de mentir en la vida de su familia. Los siguientes meses después del viaje volvimos prácticamente a la normalidad. Por supuesto, me dolió que ella hubiera estado enviando mensajes a la gente en Reddit y estaba en Tinder, pero realmente no podía, y todavía no puedo, ver mi vida sin ella. Así que lo descarté y le tomé la palabra. Se mudó conmigo en mayo de este año. Vivir juntos fue increíble, no tuvimos problemas para hacerlo, nos divertimos mucho y la vida realmente comenzaba a sentirse como si estuviera en su lugar. Vamos a la casa de sus padres el 4 de julio, y luego el plan era volar a la boda de mi hermana el siguiente fin de semana. En la noche del 4 de julio, estaba mirando fotos antiguas y aparece esta. Es una imagen sexual que, dado el ángulo, ella nunca podría haber tomado por sí misma. Inicialmente miente y dice que no es ella, pero quiero decir, sé cómo se ve su trasero. La marca de tiempo es el 1 de febrero, la historia que cuenta es que este tipo se aprovechó de ella. Dado el contenido de la foto, me resultó muy difícil de creer, pero también fue fácil para mí tragarme y poner mi ira en otra parte. Unos días más tarde, después de muchas mentiras y llantos, vuelvo a revisar su teléfono y descubro lo que me perdí durante el viaje. No fue solo este tipo una vez. El engaño comenzó justo después del Día de Acción de Gracias cuando conocí a toda su familia extendida. Ella me engañó con 5 personas, una de las cuales vio varias veces, y mucho de eso sucedió durante el período del que yo sospechaba tanto. Después de haber conseguido el apartamento y estaba tratando con todas mis fuerzas de salvar nuestra relación. Imagina esto, pagué por el gas que ella estaba usando para tener sexo con otras personas. Yo estaba planeando nuestras vacaciones mientras ella me estaba siendo infiel. Sin embargo, odio que ella no esté en mi vida ahora. Siento que podría dejarlo todo si ella volviera. Pero ya no quiere, dice que no puede mirarme por lo que me hizo. No estoy seguro de si alguien llegó tan lejos, pero supongo que mi pregunta se centra en esto, ¿por qué todavía quiero estar con ella? ¿Por qué todas las citas y todas las personas que conozco ahora parecen aburridas y poco interesantes? ¿Por qué todavía la extraño tanto? ¿Por qué tengo tan poco valor propio? Tengo 24 años, trabajo prácticamente todo el día todos los días, y estoy aterrorizado de que esté destinado a la vida de mis compañeros profesionales de la inversión, termine con un veinteañero a mediados de los 30 que solo lo valora por el estilo de vida que puede brindar. Solo quiero volver a sentir ese tipo de amor. Editar, estaba arruinado cuando nos conocimos, solo comencé a comprarle cosas cuando tenía el dinero para hacerlo.